Estructura atómica. El átomo es la unidad básica de toda la materia. Está formado por partículas subatómicas que se denominan protones, electrones y neutrones. Debemos recordar que al átomo lo podemos considerar en forma esquemática en una zona nuclear y una zona extranuclear. En la zona nuclear vamos a encontrar a los protones y a los neutrones, mientras que en la zona extranuclear se encuentran los electrones. Los protones son partículas cargadas positivamente, tienen una masa de 1,6 por 10 a la menos 24 gramos. Los neutrones son partículas sin carga eléctrica y tienen una masa igual a la de los protones, mientras que los electrones son partículas extranucleares con carga eléctrica negativa y una masa muchísimo menor a los protones y neutrones, es decir, aproximadamente en el orden de 10 a la menos 28 gramos. Un concepto muy importante es el número atómico, que lo vamos a identificar con la letra Z e indica el número de protones del átomo. Recuerden que el número de protones del átomo es lo que identifica al elemento. Si cambia el número atómico, vamos a cambiar de elemento. Y por eso les decimos que el número atómico es el DNI del elemento. En estado fundamental, el átomo es eléctricamente neutro. Es decir, que va a tener igual número de protones que de electrones. Por ejemplo, tenemos el sodio que tiene un Z de 11. Siempre cuando observamos un número en la parte inferior izquierda del elemento, eso nos está indicando el número atómico. Entonces, a partir de ese dato, uno puede analizar el número de partículas y podemos decir que en este caso el sodio tiene 11 protones y como está en estado fundamental porque no tiene carga, el número de electrones es el mismo, es decir, que va a tener 11 electrones. Si analizamos para el potasio, nos está indicando que tiene un Z, es decir, un número atómico de 19, con lo cual va a tener 19 protones y como está en estado fundamental, nuevamente tiene igual número de electrones. En el caso del cloro, el número atómico es 17, por lo tanto va a tener 17 protones y también 17 electrones. Bien, otro concepto a tener en cuenta es el número másico, que lo vamos a identificar con la letra A y corresponde a la suma de protones y neutrones. Bien, ¿cómo vamos a ubicar tanto el número atómico como el número másico en un elemento? El número másico, que lo identificábamos con la letra A, va en la parte superior izquierda, mientras que el número atómico, como les dije anteriormente, se identifica con la letra Z y va en la parte inferior izquierda. Por el otro lado, si tenemos una especie con carga eléctrica, la carga eléctrica va en la parte superior derecha. Y el número que identificamos en esta diapositiva como I es la atomicidad y eso no se debe modificar. Bien, entonces dijimos que en estado fundamental
un átomo tiene igual número de protones que de electrones. Cuando se modifica el número de electrones de un átomo, la especie resultante es un ion y puede ser un catión o un anión. En el primer caso tenemos si el átomo neutro pierde electrones, se transforma en un catión, es decir, un ion con carga positiva, y la carga resultante corresponde al número de electrones que perdió. Mientras que en el caso de un átomo neutro que gana electrones, ¿sí?, va a transformarse en un ion negativo, es decir, en un anión. Vemos acá ejemplos de átomos en estado fundamental y iones, y vamos a analizar el número de partículas. En el primer caso tenemos una especie aniónica, ¿sí? En este caso es el bromuro, tiene una carga negativa, entonces nos dan, en la parte superior tenemos un número 79, que sería el número másico, y en la parte inferior tenemos 35, que sería el número atómico. Por lo tanto, vamos a tener 35 protones, 44 neutrones, que resulta de restar al número másico el número de protones, y 36 electrones. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una especie aniónica, ganó un electrón porque tiene una carga negativa, con lo cual va a tener 36 electrones. En el segundo caso tenemos un catión, el catión magnesio, que tiene dos cargas positivas, y en ese caso, ¿qué ocurrió? Si tenemos un catión, va a haber perdido electrones. ¿Y cuántos electrones perdió? Equivale al número de carga. Es decir, si tiene dos cargas positivas, quiere decir que perdió 2 electrones. Ahora analicemos el número de partículas. El número de protones es 12, como nos está indicando el número atómico. El número másico en este caso es 24, que les recuerdo, el número másico es la suma de protones y neutrones, con lo cual el número de neutrones nos da 12, y para este caso, como perdió 2 electrones, el número de electrones en el caso del catión son 10. Por último, tenemos un átomo en estado fundamental, y si analizamos el número de partículas, en el caso del titanio va a tener 22 protones, 26 neutrones y 22 electrones, es decir, el mismo número de protones porque está en estado fundamental. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen diferente número másico. Al ser átomos de un mismo elemento, van a tener propiedades químicas y físicas diferentes. Entonces, en los isótopos tenemos que todos los átomos de los isótopos van a tener el mismo número atómico, porque son átomos del mismo elemento.